Ya revisamos la parte de intervalo o estimación puntual bayesiana, ya revisamos la parte de intervalos de credibilidad. Ahora toca revisar la parte de pruebas de hipótesis bayesiana, ¿sí? En realidad, no es tan complejo tampoco, porque a nivel de interpretabilidad vamos a ver que similar a lo que pasaba en los intervalos de confianza y los intervalos de credibilidad, aquí vamos a hacer el análogo en este caso con un indicador que nosotros trabajamos y conocemos muy bien al momento de plantear una prueba de hipótesis estadística bajo el enfoque clásico, que es el p-valor, ¿no? Con yo solamente conocer el p-valor de una prueba estadística, yo puedo saber qué decisión, digamos, o a qué decisión se tiene mayor evidencia, o la data le da mayor evidencia a favor, ¿no? Bajo cierto nivel de significancia, claro está. Si yo te digo, oye, mi prueba tiene p-valor de 0.10 y tú trabajas con un nivel de significancia del 5%, tú ya puedes concluir o decirme si es que rechazo o no la hipótesis nula, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo será en el caso bayesiano? Pues el caso bayesiano, aunque no lo creas, es mucho más directo. Vamos a verlo, ¿ya? Antes de entrar. Primero, vamos a recordar un poco acerca de las pruebas de hipótesis bajo el enfoque clásico, ¿no? Entonces, en el enfoque clásico, pues para yo plantear una prueba de hipótesis, yo tenía justamente, o planteaba que mi parámetro pertenecía a cierto conjunto, ¿no? Versus una alterna, ¿sí? Versus una alterna en la cual mencionaba que mi parámetro pertenecía a otro conjunto. Vamos a trabajar el caso de hipótesis compuesta. O sea, hay el caso de hipótesis simple también, donde esto pueden ser un valor y un valor particular para cada caso. Ese es un caso trivial que también lo podemos trabajar bajo el enfoque bayesiano, pero vamos a suponer que son hipótesis compuestas, ¿ya? Es decir, esto es tal que el espacio parametral, es decir, la unión de estos dos me va a dar el espacio parametral. Es una unión disjunta, ¿no? Entonces eso quiere decir que el espacio parametral se va a dividir en el espacio parametral de la hipótesis nula con el espacio parametral, en este caso, de la hipótesis alterna, ¿ok? Ya está, ¿no? Tenemos eso de ahí. Entonces aquí nosotros podemos plantear prueba de hipótesis bilaterales, prueba de hipótesis unilaterales, etcétera, ¿no? Uy, hola, ¿me escuchan? Hola, ay, hola. Se Gracias. escucha Bueno, mucho ¿no? roce de micrófono. Mi internet, más fregada, por gusto el cambio. A ver, de nuevo ya. Déjame poner esto. Se borró. Ah. Entonces acá tenemos una hipótesis compuesta, tal que en este caso esto es una partición del espacio parametral, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego de plantear mi hipótesis, yo definía pues mi nivel de significancia, ¿no? ¿Qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda qué era el nivel de significancia? Era una probabilidad, ¿no? Error tipo 1. La probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Y en qué consiste el error tipo 1? Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo que h sub 0 se cumple, h alterna se cumple, y resultado del test, ¿no? O sea, el resultado de la hipótesis, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos resultados. Pues, o sea, la hipótesis o la prueba de hipótesis me dirá, ok, de acuerdo a la data, hay evidencia a favor de h sub 0 o h sub 1, ¿no? Y esto es lo real, es decir, se cumple h sub 0, se cumple h sub 1, ¿no? Si es que mi prueba de hipótesis me dice, ok, se cumple h sub 0, dado que h sub 0 es cierta, pues es ok, estamos en una decisión correcta. Si es que mi prueba de hipótesis me dice que h sub 1
Es cierta entre comillas, que ahorita vamos a discutir que en realidad, cuando hacemos hipótesis, en realidad nunca buscamos o tenemos una afirmación acerca de la aseveración de la hipótesis. Eso, por ahora, entre comillas, tómenlo ya. No es correcto mencionarlo así. Solamente por cuestión de, para que se entienda mejor y no estar diciendo, no se rechaza cada rato, ¿no? ¿Ya? Y pueda confundir, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que la hipótesis da evidencia a favor de la eterna, dado que esta es cierta, entonces, bueno, estamos en la decisión correcta. Ahora, tenemos dos casos en los cuales la decisión va a ser incorrecta, ¿no? Es decir, la prueba de hipótesis no va a decir que H sub 0 es cierta, eh, dado que la alterna es la verdadera, ¿no? Y acá nos va a decir que la alterna es la verdadera cuando H sub 0 es cierta, ¿no? Ahora acá, cuando H, o sea, me dice que rechazo H sub 0, acá me va a decir que rechazo H sub 0 cuando H sub 0 es cierto, ¿no? O sea, voy a rechazar algo que es verdadero, ¿sí? Voy a rechazar algo que es bueno. Este es el error tipo 1. Y aquí, date cuenta, eh, acá tengo evidencia a favor de H sub 0 cuando H sub 1, dado que H sub 1 es cierto, ¿no? Eh, entonces aquí, ¿qué error estaré cometiendo? La probabilidad de aceptar algo que es falso, ¿no? ¿No? Este es el error tipo 2. ¿Sí? Porque estoy aceptando, tengo, la prueba me dice que es H sub 0, la evidencia a favor, cuando en realidad H sub 0 es falso, porque se cumple H sub 1, ¿no? Entonces estoy aceptando algo que es falso, ¿no? Este es el error tipo 2, ¿no? Este es el error tipo 1, la probabilidad de rechazar algo que es bueno, ¿no? ¿Y cuál es el error más delicado? De hecho, este de acá, ¿no? Que es el error tipo 2. A este normalmente lo definen como beta, ¿sí? El error tipo 1 lo define como el nivel de significancia, lo definen como alfa. Y esto por lo general lo fijan, ¿sí? Esto se fija, ¿no? Y normalmente esa probabilidad de cometer el error tipo 1, lo voy a poner así, o sea, en realidad tengo que expresarlo matemáticamente. Lo voy a poner la probabilidad de cometer ese error tipo 1, pues por lo general tiende a tomar un valor fijo. Por ejemplo, el tradicional, el 5%. Si me preguntan por qué 5%, la historia es un poco curiosa, ¿no? Cuando en la universidad, esto nació en una universidad, aunque no lo crean, y un profesor lo utilizó, propuso 5%, y luego pues más colegas empezaron a utilizar el mismo número, y esto se hizo famoso, cual video de TikTok, y pues así, pasó hasta las generaciones, y hasta ahora se sigue utilizando el 5%, pero en realidad hay más que eso, ¿no? O sea, vamos a ver que este nivel de significancia en realidad se debe seleccionar también de acuerdo al tamaño muestral. O sea, hay ya papers, investigaciones que en efecto me mencionan que el nivel de significancia no es que sea un valor fijo. De hecho, debe ser seleccionado dependiendo del tamaño muestral, ¿no? Eso lo voy a mandar a leer un paper, de hecho 3 papers, para que puedan justamente averiguar más acerca de cómo seleccionar adecuadamente un nivel de significancia, ¿ya? Bueno, pero suponiendo que nada de esto se sabe, en teoría se fija un nivel de significancia, ¿no? Que va a definir el error tipo 1 que nosotros vamos a tener en la prueba. ¿Y luego qué hace? Bueno, el problema ya consiste solamente en buscar un test que minimice el beta, que es el error tipo 2. Y para minimizar el error tipo 2, de hecho, las pruebas utilizan el complemento, ¿no? El complemento que viene a ser en este caso la potencia de la prueba, que es 1 menos beta, ¿no? 1 menos beta, pues es la probabilidad de no cometer el error tipo 2, ¿no? ¿Sí? Esto se conoce como potencia de la prueba. Potencia de la prueba. Esto lo han visto con Cirilo, ¿no? O con la profesora Sikov, en todo caso, ¿no? La potencia de la prueba, ¿no? Eh, y esta potencia de la prueba, pues, bueno, como te digo, si ya tienes el nivel de significancia fijado, tienes los datos, lo que busca, todo test paramétrico es un test de verosimilitud u otro test que utiliza algún teorema matemático o estadístico para hallar justamente una región que ayude a decidir si es que una hipótesis es cierta con respecto a otra.
o una hipótesis, perdón, tiene mayor evidencia a favor de otra, es con el fin, o sea, se busca esos test o esas regiones de tal manera que estas regiones te ayuden a minimizar justamente este error tipo 2 o lo que es lo mismo, ayudar a maximizar la potencia de la prueba, ¿no? Por eso es que buscan test uniformemente más potentes, ¿no? Ahí se acuerdan de Cyril o en el libro del Rojatki que explica bastante bien este tema, ¿no? Ese es el chiste de las pruebas de hipótesis bajo el enfoque clásico. O sea, cuando tengas una prueba de hipótesis A y B, ¿sí? En realidad tienes que, y buscan probar lo mismo, de repente ahí vas a encontrar pruebas de hipótesis que tratan de probar, o son pruebas de hipótesis con respecto a la media, con respecto a la mediana, la varianza, que son iguales. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cuál escojo? ¿No? Bueno, te quedarías con el que tiene mayor potencia de prueba, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Y esto se puede obtener mediante Bootstrap, hacer estimaciones, digamos, tienes un test dado tu data, o eso es un Bootstrap y puedes obtener la potencia de la prueba y en base a eso comparas las potencias y te quedas con el que mayor potencia de prueba tenga, ¿no? Hay métodos también, ¿no? Pero la recomendación es que si tienes una prueba de hipótesis, tienes 10 pruebas de hipótesis que prueban lo mismo, guíate por el que tiene mejor potencia de prueba para los datos con los cuales tú cuentas, ¿no? Bien, entonces esa es la historia, digamos, detrás de los métodos de manera general, ¿no? Bajo del enfoque clásico, ¿no? Sin embargo, nosotros también sabemos que, por ejemplo, si queremos o estamos en un caso de una normal, etc., o distribuciones ya conocidas, podemos establecer ya pruebas de hipótesis, de hecho, uniformemente potentes, de repente ya han visto en su curso de paramétrica. Y uno de los pasos iniciales también para construir justamente esta región es definir tu estadístico pivote, ¿no? Un estadístico pivote. Este estadístico pivote, ¿o qué es un estadístico pivote, no? Un estadístico pivote no es más que una función, ¿sí?, de los elementos de la muestra y de los parámetros, es decir, una función de elementos de la muestra y el parámetro, cuya distribución no depende del parámetro, ¿sí? No depende del parámetro. ¿Cómo que estás hablando? A ver, vamos a ver. Depende de teta. Por ejemplo, si tenemos el caso de una hipótesis en la cual involucran observaciones que provienen de una distribución normal, ¿no? Imaginemos esto, con una media mu y una varianza sigma cuadrado, y de, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en el clásico, ¿ya? ¿Sí o no que esta variable aleatoria, que será la media menos, perdón, la media muestral menos la media poblacional, sigma sobre raíz de n, nosotros sabemos que esto tiene distribución normal, estándar, ¿no? Este es un ejemplo de estadístico pivote, ¿no? En la cual tenemos que justamente esta es una función de los elementos de la muestra, acá está la media hasta x1, x2 hasta xn, y también de los parámetros, en este caso mu y sigma cuadrado, bueno, acá está la raíz de sigma cuadrado, ¿no? Cuya distribución, que es este de acá, te das cuenta, no, sus parámetros no dependen ni de mu ni de sigma cuadrado, ¿no? Es una normal estándar, 0 y 1. Eso es un estadístico pivote, ¿sí? Es un estadístico pivote. Hay más, claro está. Ese es un ejemplo de estadístico pivote. Y una vez definido un estadístico pivote, dependiendo también de la prueba si es unilateral o bilateral, pues se puede demostrar que en efecto, y dadas las regiones también de los test uniformemente más potentes, se pueden armar regiones utilizando este estadístico pivote, ¿no? O sea, trabajando a partir de esta distribución que no depende justamente de los parámetros, ¿no? En teoría, esta distribución que no depende de los parámetros te va a ayudar justamente a definir la región, ¿no? Es esa región, ¿no? ¿Sí? Esa región de ahí. Muy bien. Una vez definida la región,
en base al estadístico pivote que tú has hallado, entonces tú defines tu región y en base a esa región, pues tú dirás, ok, si mi valor observado en la muestra, date cuenta que hasta acá no he usado la muestra, o sea, el valor observado de la muestra, ¿no? Hasta acá solamente he usado los conceptos estadísticos del enfoque clásico, simplemente para obtener dos regiones, una que es la región de, en teoría, de aceptación, entre comillas, ahorita vamos a explicar por qué, y la otra son conocidas como regiones de rechazo, ¿sí? Regiones de rechazo. Regiones de rechazo porque regiones en las cuales pues rechazas o la data no da evidencia suficiente para la hipótesis nula, ¿no? Y acá región de aceptación o región de no rechazo en realidad es lo correcto, en la cual no se rechaza la hipótesis nula bajo el nivel de significancia o en su defecto la data tiene suficiente evidencia estadística a favor de la hipótesis nula. Los límites van a estar definidos en este caso por el nivel de significancia. Como les mencioné, dependiendo si la prueba es unilateral o bilateral, esto puede tener diversas formas, ¿no? Entonces será 1 menos alfa medios. ¿Sí? Y bueno, luego de hallar esto, tienes tu valor calculado, ¿no? O tu estadístico de prueba, pero para el estadístico de prueba, ¿sí? Lo que viene acá es hallar el estadístico de prueba, donde acá ya necesitas la muestra, ¿no? Para tu estadístico de prueba, eh, no es más que el estadístico pivote, pero suponiendo H sub 0 cierto, ¿no? Suponiendo H sub 0 cierto. En teoría, suponiendo H sub 0 cierta, en teoría ya se conocerían los valores de los parámetros, y como ya se conocen los valores de los parámetros, entonces podemos hallar el estadístico calculado, ¿no? El valor calculado, ¿no? Que sería pues ya el valor observado, ¿no? Que obtengas, ¿no? Sobre, no sé, sigma sub 0, sobre raíz, ¿no? Y dependiendo si este valor calculado cae en la región de aceptación o la región de rechazo, pues se toma la decisión, ¿no? Eh, y eso vendría a ser, por ejemplo, una prueba de hipótesis, por ejemplo, bajo el enfoque clásico, ¿no? Que de hecho ya todos ustedes la conocen, aunque no sé si lo conocen a este nivel, pero al menos eso es lo básico que deberíamos saber, ¿no? Ahora, dentro del enfoque clásico hay un concepto muy importante que es el concepto del p-valor, ¿no? Supongamos que tenemos una hipótesis de esta manera, ¿no? Una hipótesis en la cual digo, ok, voy a hacer la hipótesis de esta forma, ¿no? Esta es una hipótesis unilateral, ¿no? Pregunta, ¿es cola a la derecha o a la izquierda? A ver, Colcas, Colcas, ¿estás por ahí? Hola, Colca, bien, gracias, ¿no? Jesús, ¿cola a la derecha o a la izquierda? Sí, ¿esta hipótesis cola a la derecha o a la izquierda? A la derecha, ¿Derecha? sí, de la torrita me acuerdo un poco. Ya, ok. Colca dice la izquierda, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Otra vez Colca? Oh, madre. Vamos a hacer una encuesta. A ver, este es unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda, con cola a la izquierda, derecha. Es bilateral. Vamos a ver. Votemos, por favor.
5 dicen que es a la izquierda. Que algunos me dicen que es bilateral, Dios mío. A ver. Bueno, bien, gracias, ¿no? Wow. ¿Y cómo le irá a alguien que por primera vez ve estadística en una carrera que no es estadística? ¿Tan complicada es? Parece, ¿no? Si para nosotros que somos estadísticos nos confundimos, para alguien que no es estadístico. Mira, los resultados de la encuesta son estos, ¿no? Ahí para limpiar su orgullo, Colcas, ¿no? Ahí tienes gente, ¿no? Que te apoya, ¿no? Ah. ¿Quién define si esa es la derecha o la izquierda? ¿No es la alterna? No, eso es estadística hasta 3, ¿no? Con Rosita Quispe. Y si no, bueno, ¿con quién habrás llevado? No lo sé. Quien define si es derecha o izquierda es la alterna, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es una prueba cola a la derecha, ¿no? O sea, que barra alfa, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? O sea, que en teoría cuando tú hayas el calculado, ¿no? Cuando hayas el valor calculado y este valor caiga acá, en teoría esto quiere decir que me estoy alejando alrededor del valor del teta sub 0, ¿no? Mientras más me aleje, quiere decir que más está cumpliéndose esta hipótesis, ¿no? Entonces, por mera intuición, sería esta, ¿no? Por intuición. A ver, estamos ripa, pero sí ripazo. O sea que 10 nomás saben que por hipótesis. Ya. Ok, lo que me interesa acá es el siguiente, la interpretación del p-valor. Entonces, en teoría yo tengo un valor calculado, ¿no? Él te pone un z, ¿ya? Bueno, en realidad es un valor calculado. Para este caso, en una prueba unilateral, hay un concepto que se le conoce como el p-valor, ¿no? El p-valor no es más que, para este caso, la probabilidad de observar, en este caso, un valor. En teoría es mi distribución, mi estadístico de prueba, ¿sí? Mi estadístico de prueba. Es la probabilidad de tener un valor u observar un valor más extremo, o al menos más extremo, del que he obtenido en la muestra, dado que se cumple la hipótesis nula. ¿Sí? Es el p-valor. Y lo queremos interpretar de esa manera. O lo que es lo mismo, tengo mi valor calculado, pues mi p-valor es esta área, ¿no? Es esta área de aquí. Es mi p-valor. Ahora, la interpretación es tal cual se les he dicho, ¿no? La probabilidad de observar un valor al menos tan extremo como el que se observó en la muestra, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera o se cumple la hipótesis nula, ¿no? Esa es la interpretación, tal cual, ¿no? No tiene, no, esa es su interpretación, no hay otra, ¿no? Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? Si el p-valor es menor al nivel de significancia, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la decisión? ¿Rechazo o no rechazo? Ya ni pregunto, ya me da miedo preguntar, la verdad. Rechazo H sub 0. ¿No? Caso contrario, es decir, si caemos por acá, entonces no rechazo H sub 0. ¿Sí? O sea que la decisión va a depender pues del nivel de significancia que fije, ¿no? Y uno de los errores comunes de la interpretación acerca del p-valor, cuando te dicen, oye, ¿qué es el p-valor? Pues, no es, oye, la probabilidad de observar un valor menos tan extremo como el observado en la muestra de hipótesis no la verdadera. Pucha, le das una, no te va a entender nadie, ¿no? La intuición, o sea, o lo intuitivo, digamos, detrás del p-valor es lo siguiente. Te das cuenta que a medida que el p-valor se incrementa, ¿no? Es decir, para este caso, que el p-valor se incremente quiere decir que vamos obteniendo mayor área,
Y nuestro valor calculado se iría aproximando ¿a dónde? A la región de aceptación, ¿no? O sea, pareciese que a medida que el p-valor va incrementándose, la evidencia, ¿sí? La evidencia de los datos favorece a la hipótesis nula, ¿no? Pues a medida que voy incrementando el p-valor, a medida que voy incrementando el p-valor, claro está, el valor calculado, entre comillas, vamos a decirle, se adentra más en la región de aceptación. Por lo que se podría decir también que, entre comillas, está favoreciendo, ¿no? O sea, los datos están favoreciendo a la hipótesis nula, ¿no? Y por el contrario, si el p-valor es más pequeñito, ¿no? ¿Dónde se va aproximando? Se va aproximando, de hecho, a la región de rechazo, donde se cumple nuestra hipótesis alterna, ¿no? Entonces, pareciese que ese p-valor lo podemos, entre comillas, interpretar como la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula, ¿o no? Pareciese, ¿no? Porque a medida que va creciendo, en teoría, hay mayor evidencia a favor de la nula, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, la verdad, sinceramente, a alguien que nunca ha visto paramétrica o estadística, de manera intuitiva, yo le podría explicar eso, ¿no? Pero nosotros que somos estadísticos, y si lo dices en un lugar donde están puros estadísticos, realmente me daría cuenta que no sabes nada de estadística, ¿no? Para alguien que no es estadístico, esa interpretación yo creo que puede ser factible. Y digamos, escucha, simplemente no le puedes dar algo más complejo que eso, porque no lo va a entender, ¿no? Entonces, eso sería bastante intuitivo de decirle, ¿no? Pero si ya es alguien con estadística y tiene base, en teoría pues debería comprender exactamente que esta afirmación, similar a como era con intervalos de confianza, carece de tecnicismo en el sentido de que, de nuevo, si tú dices, oye, el p-valor es la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula, pero de nuevo, la hipótesis nula es una aseveración acerca del parámetro, es decir, eh, me estás diciendo entonces que el p-valor es la probabilidad de que teta sea menor o igual a teta sub cero. Eso es lo que me estás diciendo, pero teta de nuevo, es un parámetro en el enfoque clásico, es una constante fija pero desconocida. Entonces, hacer una aseveración probabilística acerca del parámetro no tiene sentido, ¿no? Entonces, caeríamos en el mismo error al momento de hacer la interpretación, por ejemplo, de un intervalo de confianza, ¿no? Entonces sería incorrecto, ¿ya? Pero como intuición, digamos, para alguien que de repente no sabe nada de hipótesis, nunca ha visto, pues el valor le podemos indicar que está algo así, ¿no? Que el límite, digamos, o ese umbral que se utiliza para definir qué, tan, qué tanto p-valor tiene que haber para no rechazar la hipótesis nula, pues el nivel de significancia, ¿no? Bien, entonces no sé, esto es un recordaris, o sea, en teoría todo esto deben saberlo, deberían saberlo. No sé si hasta acá tenemos alguna duda. Me dicen sí, si está claro, no si tenemos alguna duda. Sí, estamos claros hasta ahora. O sea, esto es estadística básica. Que como pueden ver, de nuevo, el problema de darle una interpretación a estos valores que se manejan, al menos bajo el enfoque paramétrico, es un poquito complicado, ¿no? Sí, en realidad sí es un poquito complicado, no les voy a mentir. O sea, si somos rigurosos en lo que queremos hablar, ¿no? Ahora, vamos al lado bayesiano, ¿no? Donde todo es más bonito, creo yo. Al menos en interpretación. Cálculo y es otra cosa. Entonces, por el lado bayesiano, donde vemos flores y colores y muchos sabores, ¿qué vemos aquí? Nosotros ya sabemos que toda la información o inferencia se concentra en la densidad posterior, es decir, ya nuestro parámetro, en teoría, dado que tenemos un conocimiento a priori acerca del mismo, ya tiene un comportamiento aleatorio, es decir, lo tratamos como si fuese una variable aleatoria. Y toda la información, recuerden, se resume en la densidad posterior. Toda inferencia bayesiana se condensa en la densidad posterior, ¿no? Si yo hago una aseveración acerca del parámetro, ¿sí? Parámetro, como por ejemplo la anterior,
teta menor o igual a teta sub 0, es decir, una unilateral, versus una alterna, en la cual teta es mayor a teta sub 0, pues yo la puedo evaluar de manera directa utilizando la densidad posteriori, ¿no? Es decir, yo acá sí puedo trabajar, por ejemplo, con esto de acá, es decir, la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula, ¿no? Dado que tengo la información muestral. Y eso directamente yo lo puedo evaluar teniendo la densidad posteriori, claro que sí. Porque eso no es más que la probabilidad de quién, de que teta, es decir, el parámetro, pertenezca a la nula, dado que conozco la muestra, y esto no es más que la integral de la densidad posteriori, ¿no? En el espacio parametral de la nula. Es decir, es evaluar la integral, claro, suponiendo que estamos en un continuo, y si es discreta, pues una sumatoria en los valores discretos, ¿no? Y ya, pues simplemente es hallar, suponiendo que esta es la densidad posteriori, ¿no? Pues este es teta sub 0. Entonces, la probabilidad de que se cumpla la nula sería esta de acá, ¿no? Y acá sí podemos decir de manera explícita la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula, porque ya nuestro parámetro sale aleatorio. Esta sería la probabilidad posteriori, y este sería el complemento, ¿no? Sería la probabilidad de que se cumpla la alterna. Tan simple como eso en realidad. Dado que ya tenemos una densidad posteriori, y ya tenemos en este caso, las afirmaciones o aseveraciones que queramos hacer acerca del parámetro, las podemos evaluar directamente, probabilísticamente hablando, o sea, directamente utilizando la densidad posterior, o sea, tal cual como lo he puesto acá a la derecha, ¿no? Haciendo la evaluación, ¿no? Y claro, dependiendo, o sea, acá ahora me dirás, oye, Amado, entonces, ¿cómo hago la decisión? ¿Cómo decido si es que tengo evidencia a favor o no de H sub 0 de la terna? Bueno, a diferencia de repente del caso clásico, acá no vas a tener un umbral. Algunos autores sí definen como que cotas, ¿sí? Cotas en base al cociente, en este caso, de, por ejemplo, la distribución posteriori, ¿no? Entre la densidad, la probabilidad posterior de la nula entre la probabilidad posterior de la eterna, ¿no? Algunos investigadores en realidad trabajan dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que si esto es 1, quiere decir que ambos tienen misma probabilidad posteriori de ocurrir, ¿no? Entonces, no hay evidencia a favor de uno u otro, no se puede decidir, ¿no? Pero, por ejemplo, si esto fuese, no sé, ponte 5, ¿esto qué quiere decir? Si este cociente fuese 5, quiere decir que la probabilidad de que ocurra la alterna, perdón, la nula, es 5 veces la probabilidad de que ocurra la alterna. Es decir, hay mayor evidencia a favor de la hipótesis nula que la alterna, ¿no? Dada la priori y la muestra que estamos observando, ¿no? Esto puede ser de repente también 50, entonces van manejando umbrales, ¿no? Ok, si este cociente está entre 0 y 10, hay una evidencia regular, si está entre 10 y 20, ya la evidencia es fuerte, si está entre 20 y 30, muy fuerte, y así, ¿no? Pero en realidad no es que haya algo consolidado o algo fijo como para mencionarles, ok, esto es estos deben ser los números que debemos considerar si podemos tener a favor o no. O sea, acá vamos a dar de manera directa la probabilidad, es decir, podemos tener una medida de la probabilidad de que ocurra la nula, de manera directa, ¿no? Entonces, los resultados también se van a considerar así, o sea, desde el punto de vista probabilístico. Es decir, la probabilidad de que ocurra la nula va a ser de 80, ¿no? Entonces, ya podemos dar aseveraciones de ese tipo, ¿no? Cosa que de repente en el enfoque clásico no, el enfoque clásico es sí o no, ¿sí o no? Ahí la decisión es 1-0, es decir, rechazo H sub 0 o no rechazo H sub 0. ¿Tienes un nivel o un grado de creencia de lo que ocurra? No. Solamente dices, ok, no se rechaza H sub 0 a un cierto nivel de significancia. Ya está. Rechazo H sub 0 a un nivel de significancia. Ya está. ¿Rechazo o no rechazo? Esa es la decisión en el caso clásico. Es sí o no. Pero en el caso bayesiano vemos que, por el contrario, dado que tenemos la densidad posteriori, sí podemos evaluar las probabilidades
de las hipótesis que planteemos con respecto al parámetro, ¿no? Y vamos a dar un número. Es decir, acá ya no es que manejamos 0 y 1, es decir, no manejamos se cumple o no. La probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula va a ser de tanto, de 0.8, 0.9, 90%. O sea, podemos dar un valor numérico que represente ese grado de incertidumbre de la hipótesis que planteemos bajo el enfoque bayesiano, que es más intuitivo, es más fácil. Claro, el rollo es hallar esto, pues, ¿no? Ya saben que todo se concentra en la posterior y definir una buena a priori, claro está, que muchas veces no se considera, pero en realidad el secreto de la bayesiana está en seleccionar una buena a priori, ¿no? Si esto fue bueno, entonces tus inferencias bayesianas también pues serán buenas, ¿no? Eh, eh, ¿Es así? Ahora, hasta aquí tenemos alguna pregunta o duda. Me dicen sí, sí está claro, no si tenemos alguna duda. Giancarlo va a preguntar por el caso bilateral, no fastidies, Carlos. ¿En qué consiste ese Ah, cociente? ¿Cómo? ¿Cómo? El cociente que habías explicado ahí, ¿en qué consiste, si puedes decirme? Ah, ya, no te preocupes, ahorita estoy dando una introducción, todavía no desarrollo el tema, ahorita voy a desarrollarlo. Ahorita lo voy a explicar mejor. Ahorita estoy dando idea general, ¿no? Ya, ahorita lo explico más a profundidad. Y la bilateral, es otro precio, digamos, ¿no? Ahorita vemos la bilateral. Para la bilateral tenemos que trabajar con un enfoque un poco más general. Este enfoque de repente no va a ser suficiente. ¿Ya? Ahorita lo vemos, cómo trabajamos la bilateral. De hecho, hay dos formas para trabajar la bilateral. Una forma de trabajar la bilateral y lo que algunos autores sugieren es, ok, si queremos una bilateral y estamos trabajando, o sea, si teta fuese discreto y estaríamos trabajando con una unilateral, no habría problema, ¿cierto? Porque si teta es discreto, pues ya puedo evaluar la probabilidad de que en efecto el parámetro tome ese valor discreto, ¿no? Y en mundo discreto todo funciona ok, ¿no? El problema sería para el caso continuo, ¿verdad? Donde pues la probabilidad en un punto, en un intervalo, en una densidad continua, pues sería cero, ¿no? Entonces ahí nos quedaríamos cortos porque siempre tendríamos la probabilidad que se cumpla una siempre sería cero, o sea que siempre o nunca tendríamos evidencia a favor de la nula, ¿no? Eso podría conllevar a ello. Sin embargo, algunos autores sugieren, por ejemplo, hacer uso de esta notación, es decir, de trabajar con si tú quieres plantear tu hipótesis nula de que teta es igual a teta sub 0, pues algunos autores sugieren trabajar con esto de acá. Para un teta lo suficientemente pequeño, ¿no? Menor o igual, perdón. Mayor a un delta. Donde este delta es lo suficientemente pequeño. Aún así, trabajando con esto, en teoría acá ya tendrías un intervalo, o sea, calcularías la probabilidad de que teta esté entre teta 0 más delta, teta 0 menos delta, ¿no? Y con eso tendrías la probabilidad de que ocurra la nula. Se puede, de hecho es una buena salida, algunos autores lo proponen y es bastante interesante. Sin embargo, vamos a tener ahí un problemita. Bueno, primero para empezar, qué pequeño debe ser este delta. Y dependiendo también de qué tanto o qué tan pequeño sea el delta que yo seleccione, pues la decisión puede variar, ¿no? ¿No? Entonces, en realidad se convierte en un poco subjetivo en ese sentido, ¿no? Entonces tendríamos que buscar primero un planteamiento más general del problema. Entonces, por ello es que vamos a trabajar ese planteamiento general, ¿sí? Antes de continuar. A grosso modo, digamos, de manera general, esto sería el caso de una prueba de hipótesis bayesiana, al menos para el caso unilateral, si tenemos una densidad posteriori, pues podríamos hallar estas probabilidades, ¿no? Y listo, y se acabó el problema, ¿no? No hay más en bayesiano. De hecho, yo te puedo decir, bueno, acabamos la clase, acá se terminó, ¿no? Eso sería si fuese otro profe, ¿no? Pero no, tenemos que profundizar, tenemos que ver el caso, por ejemplo, en la cual la prueba de hipótesis bilateral, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la trabajaríamos? O sea, matemáticamente, ¿cómo se plantearía? ¿No? Entonces, para ello necesitamos un planteamiento un poquito más general. Para ese planteamiento, entonces, vamos a tener lo siguiente. De nuevo, vamos a trabajar para el caso general, es decir, vamos a suponer que tenemos una densidad
que teta pertenece a un cierto parámetro, espacio parametral de la nula. Además, también podemos trabajar esto acá, ¿no? La alterna de que teta pertenezca al espacio parametral de la nula. De nuevo, como les mencioné, esto va a ser una partición del espacio. ¿Correcto? Sí, ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que dice un poco la teoría acerca de esto es lo siguiente, ¿no? Nosotros, para estos casos generales, lo recomendable es en realidad trabajar con una densidad priori particionada. O sea, primero, para trabajar un enfoque bayesiano de manera adecuada a una prueba de hipótesis bayesiana, tenemos que definir dos cosas. La probabilidad priori, ¿sí? Es decir, la probabilidad a priori de que se cumpla h sub 0, lo que es lo mismo, la probabilidad de que se cumpla de que teta pertenezca a teta sub 0, ¿no? Y esto lo vamos a denotar por un pi sub 0, ¿ok? Que es la probabilidad a priori, que acá viene ya la parte de definir cuál sería la probabilidad adecuada en este intervalo, ¿no? La probabilidad a priori de que teta pertenezca a teta sub 0, ¿sí o no? ¿No? Eso es igual a un pi sub 0. Naturalmente, como estos dos conjuntos van a ser complementarios, entonces la probabilidad a priori, en este caso de la alterna, sería 1 menos pi sub 0. ¿Correcto? En este caso, dado que tenemos estas dos regiones, nosotros podemos formar una densidad de la siguiente manera. Pi sub 0 por una densidad, le voy a poner g sub 0 de teta, para los valores, en este caso, correspondientes al espacio parametral de la nula. Más 1 menos pi sub 0 por otra densidad, en este caso, utilizada en el espacio parametral del alterno. ¿Correcto? En el espacio parametral del alterno. Es decir, vamos a definir una densidad para cada espacio parametral. Es decir, tanto para teta que pertenezca al espacio parametral de la nula, como para el teta que pertenezca al espacio parametral del alterno. ¿Ok? Vamos a definir diferentes funciones de densidad. Ahora, fíjense en una cosa, como estas van a ser funciones de densidad, es decir, esta es una densidad y esta es una densidad, en su rango, es decir, en teta sub 0, esto quiere decir, o sea, estos dos de acá, van a ser densidades. Esto implica que la integral de estos g de i de teta, diferencial de teta, en el espacio parametral que corresponda, ¿sí? Va a ser igual a 1, ¿sí? Va a ser igual a 1. Es decir, estos son densidades. Densidades para este espacio truncado, si gustas, y otra densidad para este espacio truncado. Y para el caso del unilateral que hemos visto antes, por ejemplo, esto podría ser la distribución de P de teta truncado para este rango, y este podría ser también la distribución truncada de P de teta para este rango. Y se van a dar cuenta que hacen los cálculos y va a quedar el mismo P de teta, ¿no? Pero para un caso general sería de esta forma, ¿no? Y dense cuenta que si tú integras aquí en todo el espacio parametral, vas a tener esta suma, que esto integra 1 en su espacio respectivo, va a ser pi sub 0 más 1 menos pi sub 0, y eso va a dar pues 1, ¿no? Y además es mayor o igual que 0, dado que estos dos valores van a ser mayores o iguales que 0, ¿no? Por lo tanto, cumple con la característica de ser una función de densidad, ¿no? Entonces, la densidad de la priori, entonces, para un caso de una prehipótesis bayesiana, de manera general, o caso general, se define de esta manera, ¿no? En la cual asignas las densidades prioris, tanto de la nula como la alterna, y además con sus respectivas densidades, ¿no? Este sería el caso general, ¿no? Es una generalización de lo que hemos visto también antes, ¿no? Hasta aquí tenemos alguna duda. No sé si me comentan. A ver, me dicen sí, si está claro. No sé si tenemos por ahí alguna duda.
A ver, Palomino. Se me fue el mouse, profe, se me fue el mouse. Ya. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Sí, de esta manera nosotros ya cuando tengamos igual a pero vamos a hacer una función de identidad adecuada en nuestro programa. Mouse, te escucha abajo. Hola. Profe, no se escuchó. ¿Ahora me escuchan? Y ahora Ahora sí. Ya. Okay. Ahora sí, todo bien, ¿no? Me avisan igual si es que por ahí no se escucha, ¿ya? Entonces, les mencionaba, entonces, este es el caso general de planteamiento de un a priori, cuando tenemos, digamos, una división de las hipótesis de esta forma. Ahora, una observación es la siguiente. La primera observación que podemos ver aquí es que no necesariamente puedo tener dos espacios parametrales, es decir, no necesariamente puedo tener una nula y la alterna. ¿Te das cuenta que puedo tener más hipótesis? Porque al final, o sea, si al final vas a evaluar probabilidades, ¿no? De la densidad posteriori, esto lo puedo dividir en más hipótesis o no. O sea, puedo tener H sub 0, H sub 1, H sub 2 hasta H sub n, ¿no? Donde cada uno tenga su respectivo espacio parametral y en conjunto den pues el espacio parametral total, ¿no? ¿Y cómo sería aquí? Bueno, simplemente sería como que una suma, ¿no? O sea, sería como una especie de suma de, si gustas, de pi sub i, ¿no? Pi sub 0i mejor, ¿no? Pi sub 0i y g i de teta, ¿no? Para i igual a 1 hacia n, por ejemplo, donde pi sub 0i serían las probabilidades prioris de cada una de las hipótesis que tú pongas, y el resto serían las densidades respectivas en el espacio parametral que corresponda en cada una de las hipótesis, ¿no? Se dan cuenta que para el caso bayesiano podemos inclusive no solamente trabajar con una hipótesis nula alterna, sino trabajar con hipótesis 1, 2, 3 y 4 a la vez, ¿no? Cosa que de repente en el enfoque clásico no puedes, ¿no? Ahí no podrías, ¿no? Ahí sería más complicado hallar tu región. Acá es directo, ¿no? O sea, ahí es la probabilidad posterior y se acabó, ¿no? ¿Sí? Eso es también importante observarlo para el caso bayesiano. Es otra ventaja, digamos, que tienen las hipótesis bayesianas. Y se podría hacer la generalización para eso, ¿no? En este caso estamos trabajando para 2. ¿Ya? Entonces primero tengamos el 2 y ya en tu final te tomo el de n, ¿no? Por. Entonces, continuemos, ¿no? Pero bueno, ya tienen la idea que se puede generalizar esta cuestión. Muy bien. ¿Ahora qué hacemos, Amado? Bueno, ¿cómo obtenemos ahora la densidad, pues, posteriori, ¿no? A partir de esta prueba, y creo que ya podríamos empezar con la diapositiva, ¿no? Ya sí entendimos esta parte acá, que es el inicio, ¿no? A ver, si no por apura echa mi diapositiva, entonces. A ver, vamos con la diapositiva, ¿ya? Vamos a utilizarlas y trabajar aquí. Ok, entonces primero vamos a tener un concepto bastante importante, de repente una vez escuchado en hipótesis bayesiana, que es el factor de Bayes, ¿ya? Vamos a entender primero qué es el factor de Bayes, luego vamos a empezar a discutir acerca de las diferencias entre lo que es un p-valor y la probabilidad posterior y de la nula, y vamos a discutir también una paradoja, ¿no? De repente ustedes ahí se cuestionarán, oye, Amado, si en el lado clásico no rechazo H sub 0, ¿eso implica que también en el lado bayesiano voy a tener la misma decisión? Vamos a ver que no necesariamente, ¿ya? Y eso va a conducir justamente a una paradoja, ¿no? Que dos pruebas estadísticas te lleven a decisiones distintas, no tiene sentido, sabiendo que tenemos la misma data, ¿no? La realidad es una sola, no debería dar contradicciones, ¿no? Entonces vamos a entrar a una paradoja y vamos a explicar debido a qué se debe justamente esa paradoja, ¿ya? Ok, vamos a iniciar con el factor de Bayes. Ya hemos visto en efecto que para plantear una hipótesis, en este caso bayesiana, necesitamos definir la a priori de esta forma. En este caso la a priori estoy poniendo pi de teta, ¿no? Yo le puse p de teta en la definición anterior. Acá tengo que uniformizar en realidad. Que antes utilizaba esta definición, ¿no? Ahora ya yo no lo utilizo mucho. La maestría utilizaba eso. Pero bueno, ya me acostumbré a usar el p ahora, ¿no? Pero bueno, es igual, o sea, no cambia el sabor. ¿Ya? Entonces esto ya lo hemos definido, entonces ya tenemos la distribución priori definida, entonces para hallarlo yo la posteriori, ¿no? Para hallar la posteriori, pues simplemente utilizo teorema de Bayes, ¿no? Y utilizo teorema de Bayes sería pues el p de teta por la densidad muestral, ¿sí? Esta f de x de teta es la densidad muestral, ¿ok?
dividida entre la distribución marginal, ¿no? Esto es teorema de Bayes, no hay más cosas, ¿no? Sin embargo, yo sé que mi P de teta tiene esta estructura, es decir, está particionada para casos en los cuales me encuentro en el espacio parametral de la nula y me encuentro en el espacio parametral de la alterna, lo que es lo mismo, o sea, este pi de teta, si no lo ves así, o sea, no lo ves con la función indicadora, es una función partida, es decir, es un pi sub 0 por un g de 0 dado teta. Esto es para teta que pertenece a teta sub 0, ¿correcto? Y en el otro caso tendremos 1 menos pi sub 0 por g de 1 de teta. Esto para teta que pertenece al espacio parametral de la alterna, ¿correcto? ¿Sí? O sea, si lo quieres ver de esa manera, esto es esto, ¿no? Nada más que parece la función indicador, lo que vale 1 si teta pertenece a teta sub 0 y 0 caso contrario, ¿no? Esto es acá, esto es esto, lo mismo, ¿ya? Entonces, si nosotros trabajamos con esto y lo reemplazamos en la obtención de la densidad posteriori, vamos a tener que en efecto vamos a tener esta partición, ¿no? Es decir, para teta que pertenece a teta sub 0, ¿sí? Voy a tener pi sub 0 por g de 0 de teta por la densidad muestral, ¿no? ¿Sí? Por f de x dado teta, ¿no? Acá puedes, en realidad es el p de x dado teta. O también puedes poner la función de verosimilitud si gustas, ¿no? Dividido, la marginal la dejamos, la de distribución marginal es tal cual, y para el caso en el cual teta pertenezca a la hipótesis nula, perdón, alterna, entonces tendré 1 menos pi sub 0, acá será 1 menos pi sub 0 por g de 1 de teta, multiplicado por el f de x de teta sobre la densidad marginal, ¿ok? Nosotros sabemos que pues esta densidad marginal es un poquito complicada de obtener, ¿no? Al menos si queremos obtener la posteriori, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo la eliminamos, ¿no? Entonces, una vez conocida la distribución a posteriori, ¿sí? Una vez conocida la distribución posteriori del parámetro, entonces podemos calcular las probabilidades posteriores, ¿ok? Para calcular probabilidades posteriores, pues no es más que evaluar justamente, si quiero ¿esto qué sería? Esto sería la integral justamente de la densidad posteriori. Bueno, voy a usar la notación que está acá ya. Sería la densidad posteriori, es decir, el pi de teta dado x, diferencial de teta, ¿no? Para teta, que pertenece al espacio parametral, en este caso de la nula, ¿no? ¿Sí? Es eso. O sea que tendría que integrar esto con respecto al espacio parametral de la nula. Pero si yo integro esto con respecto al espacio parametral de la nula, date cuenta que solamente integraría en esta región, ¿no? Porque date cuenta que como son complementarios, ¿no? Entonces esto no aparecería, lo único que aparecería sería este, ¿no? Entonces en realidad la integral sería sobre esta cuestión, ¿no? Entonces al final la integral sería sobre esto, sería la integral de teta sub 0 de f de x de teta por g sub 0 de teta diferencial de teta. El pi sub 0 sale, es una constante, y esto sigue siendo la distribución predictiva. Esto depende solamente de x, no depende de teta, ¿no? Esto depende de x, no depende. Sale. Y mismo ejercicio para la alterna, ¿no? Nada más que ahora la integral va a ser con respecto al espacio parametral de la alterna. Y como para este caso, como es la alterna, entonces nos iríamos en este caso, ¿no? Y la integral solamente afectaría a este término de aquí, ¿no? Esto es constante, eso no depende de teta, sale. Por lo tanto, nos quedaríamos con esta expresión para la probabilidad posteriori de la alterna. Sería 1 menos pi sub 0 sobre esta marginal integral del espacio parametral de la alterna, p de x dado teta por g de 1 de teta diferencial de teta. Entonces nos quedaríamos con estas dos ecuaciones, 4 y 5, ¿correcto? Entonces ya tenemos las expresiones de las densidades posteriores. Ahora, yo sé que la marginal en realidad es complicada de obtener, ¿no? La marginal a veces es complicadita de obtener, ¿no? Entonces pregunta el millón, a ver, ¿qué se te ocurre si es que quieres eliminar la marginal? Pues dividamos, ¿no? Si dividimos, se cancela la marginal, ¿no? Y adiós marginal, ya me olvidé de ella, ¿no? Empiezo a trabajar solamente con los cocientes. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí, de hecho es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, antes quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna duda. Me dicen sí, si está claro, no si tenemos alguna duda.
Además, una consulta, ahí seguimos con la idea de observar la muestra, ¿no? Sí, correcto. En teoría, acá tenemos ya la muestra observada, ¿no? Por eso le pongo dado que X es igual al valor observado, ¿no? En teoría esto es un número, ¿no? Debería ser un número. Ujú. Sí, porque este es número, entonces depende de X, y si X es observado es un número, y esto es una integral con respecto a teta, esto puede quedar una función de X, y si X es observado, entonces va a ser un número, ¿no? Ujú. ¿Ya? Ok, entonces, si estamos claros, entonces continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación es dividir, ¿sí? Vamos a dividir. Va. Ya, entonces si dividimos, nos vamos a dar cuenta que se va a cancelar justamente la densidad marginal, pues a veces es complicada y afortunadamente se fue. Entonces te vas tú, y me queda este cociente, es decir, me queda el cociente pi sub 0, 1 menos pi sub 0 y el cociente de estas dos integrales, ¿no? ¿Te das cuenta? Vamos a hacer la división, me queda este cociente, y me queda este cociente de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es al final lo que muestro acá, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de estadística, el cociente de la probabilidad dividido entre su complemento de probabilidad se le conoce como odds ratio, ¿no? Odds ratio. En este caso, como estamos considerando probabilidades posteriores, a este odds ratio tiene un nombre particular, se le conoce como odds ratio a posteriori, ¿ok? Se conoce como odds ratio a posteriori. Y este de acá, dense cuenta, no es más que la densidad o la probabilidad de que se cumpla h sub 0 sobre la probabilidad de que se cumpla alterno. ¿Sí o no? ¿No? Priori. ¿Sí? Pero a priori, ¿no? Esta es la posteriori, esta es la priori. Entonces tenemos que el odds ratio a posteriori va a ser igual al odds ratio priori multiplicado por un factor, ¿no? Un factor. Este factor es el famoso factor de Bayes. Este es el factor de Bayes. El factor de Bayes, ¿qué es lo que hace? Actualiza el cociente o el odds ratio a priori para convertirlo en un ratio a posteriori. Es decir, actualiza el conocimiento de la densidad a priori y lo convierte en un cociente de odds ratio a posteriori, ¿no? Entonces, eso viene a ser el factor de Bayes de por sí. El factor de Bayes viene a ser un factor de actualización de los ratio a priori para convertirlo en el odds ratio a posteriori, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Ahora, noten un caso, otra cosa también, o cómo se interpreta el factor de Bayes. Pregunta, ¿en qué caso el factor de Bayes sería igual a la probabilidad o a los ratio posteriori? O sea, ¿en qué caso el factor de Bayes sería igual a los ratio posteriori? ¿Está bien? A ver, voy a iniciar mi encuesta. Cuando la probabilidad posteriori de la nula sea 0, cuando la probabilidad posteriori de la nula sea 1, cuando la probabilidad posteriori de la nula sea un medio, no sé. A ver, voten por favor. A ver. Cuando el factor de Bayes es igual al odds ratio posteriori. Hay personas que votan por 0, personas que votan por 1, personas que votan por un medio, y bueno, personas que dicen, pues, no sé. Ok. Wow. Yo no voy a hacer encuesta, me da miedo hacer encuesta, la verdad. A ver, miren, ustedes mismos vean la encuesta, ¿no?
Afortunadamente ganó la mayoría, ¿no? O sea, la respuesta correcta es un medio, ¿no? Si pi sub 0 es un medio entre un medio se cancela. Y por lo tanto, ambos son iguales. Si la probabilidad posterior, perdón, la probabilidad a priori de la nula es cero, si esto es cero, los ratio posteriori vale cero. Si tu probabilidad a priori de la alterna vale 1, infinito, ¿no? Te queda en algo indeterminado, ¿no? Entonces aquí no sé qué pasó, ¿no? Hay que volver a ingresar, ¿no? La respuesta es un medio, es decir, ¿y qué implica que pi sub 0 sea un medio? Cuando tú tienes una probabilidad a priori, tanto la nula la alterna iguales, es decir, le das un mismo valor de un medio, ¿esto qué implica? Esto implica que yo no voy a dar preferencia ni a una u otra hipótesis. Es decir, yo no voy a dar preferencia ni por la nula ni por la alterna, de manera a priori. ¿Sí o no? Porque si yo diera preferencia, pues le daría a otro mayor probabilidad de ocurrir, ¿no? Pero que yo escoja una probabilidad a priori de un medio implica que yo no estoy dando preferencia a una hipótesis u a otra, ¿no? Eso implica un pi sub 0 igual a un medio, ¿no? Ahora, entonces, en ese caso me dice que el factor de Bayes es igual a O ratio posteriori, ¿no? Entonces, una interpretación que también se le da al factor de Bayes es que es el odds ratio a posteriori cuando yo no doy preferencias a priori a una hipótesis u otra. No se le da preferencia, sino que se da la misma probabilidad a priori de ocurrir. ¿Ok? Eso es también cómo se interpreta, digamos, el factor de Bayes. Lo puedes interpretar como un factor actualizador de los ratio a priori para convertirlo en un ratio a posteriori, o también puedes interpretarlo como que es el odds ratio a posteriori cuando no se tiene preferencia a priori por ninguna de las hipótesis que se estén planteando. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, o sea, eso es el factor de Bayes tal cual. Por eso en la mayoría de papers van a encontrar que lo que se reporta al momento de hacer una pre-hipótesis bayesiana no es el odds ratio a posteriori. De hecho, lo que se busca ahí es el factor de Bayes. ¿Por qué el factor de Bayes? Porque el factor de Bayes, si lo quieres ver de esta manera, no está influenciado por la preferencia a priori que tiene el investigador por una hipótesis u otra. En teoría, el factor de Bayes es el ratio posteriori sin considerar esa preferencia, ¿no? Entre comillas, es un poquito más objetivo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si entendimos eso, pues bacán, ese es el factor de Bayes. Al menos ya nos llevamos lo más importante de Bayesiano. Entonces, ya lo que venga a rato si quiero olvídate, desaprobarás y todo, pero al menos ya sabes que es el factor de Bayes. Eh, hasta aquí, a ver, me indican si tenemos con claridad lo que he explicado que es el factor de Bayes. Sí, sí, sí es claro. No, si tenemos por ahí alguna duda adicional. Vamos a ver, ¿te podrías volver a repetir las interpretaciones del factor de Bayes? Hola. ¿No se me escuchó o no se entendió? A ver, de Un nuevo. poco de... un poco de- Ya, a ver, a ver. De nuevo, el factor de Bayes, ¿no? Lo podemos interpretar como un factor actualizador, ¿sí? Un factor que introduce el conocimiento de la muestra en el odds ratio a priori. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al multiplicar el factor de Bayes con el odds ratio a priori, esto se convierte en el odds ratio posterior. Es decir, actualizo el conocimiento a priori que tenía de mis hipótesis con la información dada por la muestra para convertirlo en un odds ratio posterior, ¿no? Es similar a Bayesiana, ¿no? Tienes tu posterior igual a tu priori por tu densidad muestra. Algo así, digamos, un análogo, si lo quieres ver así, ¿no? Nada más que con dos ratios, ¿no? Ahora, otra interpretación, y que es la más fuerte, de hecho, la original, si lo gustas, del factor de Bayes, es que es el odds ratio posteriori cuando la densidad muestral, o perdón, cuando la probabilidad a priori que yo le dé la nula o la alterna es un medio. ¿Eso qué implica? Cuando yo no tengo preferencia a priori por ninguna de las hipótesis que estoy planteando, ¿no? Entonces, el factor de Bayes justamente es el ratio posteriori cuando yo limpio el efecto de mis preferencias priori que tengan las hipótesis. Por eso es que es usual en los trabajos de investigación mencionar el factor de Bayes, y es lo que más se revisa, en vez de, por ejemplo, revisar el ratio posterior, ¿no?
porque está limpio de las preferencias a priori que se haya tenido el investigador de las pruebas de hipótesis que haya planteado de manera inicial. Entonces, hasta ahí, Giancarlo, ¿se entendió? Sí, amor, que comprendí. Ya, ok. Entonces, bien, ese es el factor de Bayes. Eso es importante. De hecho, lo más importante de hoy día tiene que ser que se lleven es el factor de Bayes. Entonces, aquí ya definimos. Entonces, dado una muestra de tamaño n, con función densidad poblacional f de x de teta, si tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna, vamos a definir como m sub i de xn, ¿sí? Date cuenta que esta integral depende de los valores de la muestra, o sea, depende de x sub n. Va a ser esta integral, ¿sí? Va a ser la integral en el espacio parametral de la hipótesis que pertenezca y sea nula alterna. Recuerda que acá pueden ser más, o sea, pueden ser inclusive K hipótesis simultáneas que puedes probar del parámetro. Es esa integral, ¿no? Entonces el factor de Bayes se define como ese cociente que ya lo hemos observado. Acá simplemente estoy haciendo una definición formal, ¿no?, del factor de Bayes, ¿no? Y vendría a ser este cociente, ¿no? Y ya está, ¿no? Listo, esto viene a ser el factor de Bayes, ¿no? Maui, ¿cómo lo hago para el bilateral? Espera, Josué, ahorita vamos al bilateral. Primero veamos este teorímico, ¿ya? Y creo que el bilateral lo vamos a ver en la otra clase, ¿ya? Porque no va a alcanzar. Entonces, no sé, vamos a ver si alcanza. Antes de ver el caso bilateral, que he puesto un problema, ahí creo que cuando ponga el problema del caso bilateral, ahí explicaría cómo tenemos el caso del factor de Bayes, por ejemplo, para el caso bilateral, ¿no? Primero probemos esta propiedad, es decir, existe una relación explícita entre la probabilidad posterior de la nula y el factor de Bayes, ¿sí? Claro que sí, hay una relación, de hecho, bastante rápida de observar, ¿no? Dice lo siguiente, la relación es esta, que la probabilidad posteriori de la nula va a ser igual a 1 más 1 menos pi sub 0 sobre pi sub 0, factor de Bayes a la menos 1, ¿sí? Todo esto elevado a la menos 1, ¿no? Este es un teoremita bastante sencillo, de hecho, de probar si nosotros utilizamos el oscilante anterior, ¿no? ¿Cómo demostramos esto? Pues utilizando lo anterior, o sea, esto de acá. Utilizando esta relación. Recuerda que la densidad posterior y de la alterna simplemente es el complemento, ¿no?, de la nula, ¿no? Y este es el factor de Bayes, ¿no? O sea, vas a tener al final, o sea, en tu ecuación, si quieres demostrar ese teoremita, vamos a tener lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a tener la densidad posteriori, es decir, vamos a tener el loss ratio posteriori sobre 1 menos la probabilidad posterior de la nula. Este es el loss ratio posteriori, ¿no? Recuerda que son complementarios, entonces esto se cumple, ¿no? Y vamos a tener igual a pi sub 0 sobre 1 menos pi sub 0 por el factor de Bayes. ¿Correcto? Ya está, pues, despejar nomás, pues, ¿no? O sea, despejas, separas la probabilidad posterior de la nula y te va a quedar la expresión que se muestra ahí, ¿no? Nada más, no hay nada del otro mundo acá, ¿no? Es despejar una ecuación sencilla. Y con eso ya obtenemos el resultado, ¿no? Y con eso tenemos la siguiente relación. Ahora, pregunta, ¿qué relación tiene la probabilidad posterior de la nula con el factor de Bayes? ¿Es una relación directa o inversa? Ahora vamos a hacer otra encuesta. ¿Qué relación tiene la probabilidad posterior de la nula con el factor de Bayes? ¿Hay una relación directa o inversa? Es decir, si incrementa el factor de Bayes, ¿incrementa la probabilidad posterior de la nula? ¿O por el contrario, disminuye? Ahí he puesto una encuesta. A ver. Pero que la relación es el factor de menos, ¿no? ¿Perdón?
Acá es a la menos que estoy. Sí, esta es a la -1. Sí, esa es la -1. Es la inversa, sí, es la inversa. El valor inverso que toma el factor de Bayes. A ver. Qué miedo hacer encuesta ya. A ver. 60% dijo que era inversa y 40% directo. A ver. ¿Quién ganó? Mira, si el factor de Bayes se incrementa, mira, vamos a ver, entonces vamos a iniciar. Si el factor de Bayes se incrementa, vamos a iniciar con factor de Bayes. Oye, tú incrementate. Si el factor de Bayes se incrementa, esto disminuye, ¿no? Si el factor de Bayes se incrementa, esto disminuye, pero esto es una inversa, entonces voy a tener 1 elevado a algo que va a disminuir. Por lo tanto, va a aumentar, ¿sí? Pues todo esto es a la -1. O sea, si esto disminuye, el cociente disminuye, por lo tanto el cociente, el denominador, perdón, disminuye, por lo tanto el cociente aumenta, porque está abajo, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay una relación directa. Hay. Y la mayoría dijo inversa. Bueno, ya fue, ¿no? Yo creo que por las puras estoy enseñando, ¿no? La relación es directa. ¿Sí? Ganó la A, ¿no? 60% del salón, RIP, ¿no? Bueno, la relación es directa, ¿no? Es decir, a medida que el factor de Bayes se incrementa, quiere decir que en efecto tenemos mayor evidencia a favor de la hipótesis nula. De hecho, podemos demostrar que si el factor de Bayes, pregunta, si el factor de Bayes converge a infinito, ¿a dónde converge la probabilidad posteriori de la nula? Entonces, ¿a dónde converge la probabilidad posterior de la nula? Pues vemos que si converge a infinito, esto converge a 0, ¿no? Y por 0 sería 1 a la -1, es decir que la densidad posteriori va a converger a 1. Entonces, estamos viendo que en realidad podemos obtener las cantidades bayesianas, ya sea, o sea, si quieres obtener el factor de Bayes, con esta relación puedes obtener la probabilidad posterior de la nula, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tengo la probabilidad posterior de la nula, puedo obtener el factor de Bayes, ¿correcto? Eso es lo primero que tenemos que observar, ¿no? Puedo obtener cualquiera de manera indiferente. De repente, algunos problemas será más sencillo hallar la probabilidad posterior de la nula, ¿no? Y a partir de la relación que ya tienes de este teorema, pues puedes despejar y hallar el factor de Bayes, ¿no? Y otra cosa a darse cuenta es que si el factor de Bayes converge a infinito, esto quiere decir que la probabilidad posterior de la nula va a converger a 1. Es decir, mientras más grande es el factor de Bayes, mayor evidencia a favor de ¿quién? De la hipótesis nula. Es por ello también que en algunos autores, algunos papers, vas a encontrar bandas, es decir, si tienes en esta banda, la evidencia a favor de H sub 0 es aceptable, es intensa, es súper intensa, ya pues ya es definitiva o conclusiva, algo así te ponen, ¿no? Pero como les mencioné, estas bandas no es que sean algo fijas. De hecho, hay algunos autores que trabajan con diferentes bandas. Mira, ahorita les voy a pasar eh, una, unas bandas que por ahí se manejan en base al logarítmico. De hecho, es una escala de evidencia de Jeffrey, se le conoce, ¿no? Si quieren buscar en internet, o sea, cuáles serían las escalas en base al factor de Bayes para yo tener evidencia o qué tanto es la evidencia a favor de H sub 0, pueden leer en este caso la escala de evidencia de Jeffrey, se le conoce, ¿no? La escala de evidencia de Jeffrey, si quieren averiguar, ¿no? Se le conoce como la escala de evidencia de Jeffrey. ¿Sí? Jeffrey, de hecho, que fue una persona que aportó bastante al mundo de la bayesiana, ¿no? Y también da su propia escala de evidencia, ¿no?
en la cual da intervalos en base al logaritmo del factor de Bayes, ¿no? En base al logaritmo del factor de Bayes te va a dar algunos intervalos donde te va a decir, ok, la evidencia a favor de H sub 0 es débil, es sustancial, es fuerte o es decisiva, ¿no? Pero en realidad no es que sea algo fijo, no es que sea un estándar, sino que obviamente eso puede tener ventajas, desventajas. Hay otros autores que proponen otra escala. Y bueno, siempre es bueno leer y no dejarse llevar, digamos, con algo. Pero sí, bueno, si alguien te pregunta, ¿hay algo? Bueno, tienes esto, ¿no? La escala de evidencia de Jeffrey. Además, ya tienes una referencia, es un trabajo, es un paper, ¿no? O sea, como que puedes justificarlo por ahí. Tiene sus ventajas y desventajas, pero al menos ha sido aprobado y publicado, ¿no? Es parte del conocimiento. Pues ahí lo chequeas si gustas. No te quiero dar por eso las escalas, pero si deseas una escala, revisa esto, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. Ahí me escribieron en el chat, creo. Ah, el de Israel ya para qué, pues, ¿no? Ya pasó la vergüenza, ¿no? Eh, entonces, hasta aquí me indican, tenemos todo claro, me dicen sí, no tenemos alguna duda por ahí. Bien, entonces si lo tenemos claro, a ver, ¿qué sigue? El enfoque frecuentista versus el bayesiano. Ya. Yo creo que por hoy día lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, ¿les parece? Yo la siguiente clase ya voy a tratar el caso de también la prueba bilateral bayesiana. Vamos a discutir el enfoque frecuentista versus el enfoque bayesiano. Es decir, vamos a discutir entre el p-valor versus la probabilidad posterior de la nula y vamos a discutir la paradoja de Jeffrey-Linley también, ¿ya? Vamos a hacer laboratorio, así que voy a usar igual el Meet de repente ahí para hacer el laboratorio de la clase de pre-hipótesis bayesiana. Vamos a codificar un poquito para hacer los resultados que se muestran en este trabajo, ¿no? O en esta presentación también, ¿no? Y ustedes lo tengan ahí al interno. Pero es bastante sencillo en realidad, no es complicado. Bien. Entonces, si no tienen ninguna duda adicional, yo creo que por ahora los podemos dejar acá. Digieran un poco lo que les acabo de mencionar, lean algunos trabajos, algunos papers. Hay ejemplos en la red diversos de diversas universidades donde aplican justamente estos ejemplos bayesianos. Al menos lo de prueba unilateral lo pueden hacer rápidamente, creo yo. Pero para el caso bilateral sí lo chequeamos la siguiente clase, donde utilizaremos el enfoque general que hemos visto, ¿no? Para eso serviría el enfoque general, ¿no? Para tratar el caso de la prueba bilateral, ¿no? Entonces, si hasta aquí no tenemos alguna duda, entonces damos por culminada la clase de hoy. Ya nos vemos entonces, chicos, el día sábado, ¿ya? Que tenga un buen